Prensa de Brasil sorprendida ante la Liga de Álvares. El diario Lance destacó la entrega del conjunto ecuatoriano después del empate 1-1 frente a Mirassol, un resultado conseguido con personalidad, insistencia y una postura ofensiva que llamó la atención fuera del país. Liga comenzó perdiendo, atravesó momentos incómodos, pero jamás dejó de buscar el arco rival en territorio brasileño. La crónica del medio brasileño puso el foco en la agresividad con la que Liga de Quito persiguió el empate durante el compromiso. El equipo dirigido por Gustavo Álvares no se refugió, no aceptó la derrota como un desenlace inevitable y sostuvo su propuesta incluso cuando el marcador favorecía al cuadro paulista. Esa decisión terminó cambiando por completo el panorama de la eliminatoria. Lance relató que Mirassol encontró la ventaja durante el comienzo del primer tiempo, prácticamente en su primera aproximación contra el arco universitario. El mediocampista Eduardo apareció para abrir el marcador y encender a los locales. Liga quedó obligada a responder demasiado pronto, con el desafío de controlar la presión del ambiente y evitar que la desventaja terminara aumentando. La anotación brasileña se produjo después de una equivocación de Luis Segovia, un error que Mirassol no perdonó y convirtió en el 1-0. Aquella acción colocó a los ecuatorianos en una posición delicada desde los primeros minutos. Cualquier nueva desconcentración podía comprometer seriamente el partido y dejar muy cuesta arriba la clasificación en estos octavos de final. El inicio representó exactamente lo que Gustavo Álvares buscaba evitar. Liga había llegado con una planificación, pero una acción desafortunada obligó al entrenador a modificar la lectura del encuentro. El equipo debía adelantar metros, asumir mayores riesgos y encontrar respuestas ante un adversario que había recibido una enorme dosis de confianza al convertir en su primer ataque importante. Sin embargo, la reacción de Liga fue lo que terminó despertando elogios en Brasil. El cuadro albó no abandonó su intención de atacar ni cambió su identidad por el miedo a recibir una segunda anotación. Los jugadores continuaron buscando espacios, intentando progresar y empujando el compromiso hacia el terreno que necesitaban, aunque Mirassol también encontraba posibilidades para causar daño. La prensa brasileña valoró especialmente que los universitarios no renunciaran a su propuesta pese a jugar como visitantes y encontrarse abajo en el marcador. Liga mantuvo una postura ofensiva durante buena parte de la noche. No se conformó con controlar las pérdidas ni esperó solamente una equivocación contraria. Buscó constantemente la oportunidad que le permitiera regresar a Ecuador con un resultado positivo. Esa actitud tuvo un significado especial porque Liga de Quito no suele construir sus mejores resultados internacionales lejos de casa. Habitualmente, el conjunto ecuatoriano aprovecha la altura, el respaldo de su gente y las condiciones del Estadio Rodrigo Paz Delgado para imponer diferencias. En Brasil, en cambio, debía demostrar que también podía competir cuando el escenario favorecía completamente a su adversario. Por eso, el empate tiene una dimensión mayor que la frialdad del 1-1. Liga estaba fuera de su zona más favorable, había recibido una anotación tempranera y tenía enfrente a un equipo que podía aumentar la distancia. Aún así, sostuvo una postura competitiva, resistió los momentos complicados y siguió creyendo hasta encontrar la recompensa durante el tramo decisivo. Mirassol tuvo oportunidades para ampliar la diferencia y dejar a los ecuatorianos en una situación mucho más severa. Cada avance brasileño advertía que el riesgo seguía presente. Liga necesitaba atacar, pero también debía protegerse ante las transiciones del cuadro paulista. El encuentro entró entonces en una batalla de paciencia, concentración y valentía para administrar cada movimiento. Una derrota habría obligado a los universitarios a remontar en Quito, aumentando considerablemente la presión sobre el equipo de Gustavo Álvares. Liga entendió esa amenaza y se mantuvo dentro del compromiso. La prioridad era evitar regresar a Ecuador con las manos vacías, pero sin abandonar la búsqueda ofensiva que podía entregarle una igualdad decisiva para mantener abierta la eliminatoria. El reloj avanzaba y la recompensa no aparecía. Mirassol conservaba la ventaja obtenida en el comienzo, mientras Liga insistía sin encontrar todavía la acción definitiva. Fue precisamente en ese contexto, cuando el margen se reducía y la derrota parecía acercarse, que apareció uno de los hombres más importantes del ataque albó, Michael Estrada, nuevamente decisivo en una noche internacional. Estrada aprovechó una de las oportunidades que Liga consiguió generar durante los minutos finales y estableció el 1-1. Su definición evitó que el conjunto ecuatoriano abandonara Brasil derrotado y transformó el cierre del encuentro. El delantero volvió a responder cuando su equipo más lo necesitaba, confirmando el peso que tiene dentro de la estructura ofensiva universitaria. Lance resumió el desarrollo señalando que Eduardo abrió el marcador durante el primer ataque del equipo paulista y que Estrada igualó en el segundo tiempo.
Esa descripción condensó los dos momentos determinantes de una noche que comenzó favorable para Mirasol, pero terminó mostrando la capacidad de reacción de Liga, que persiguió el empate con una actitud reconocida por la prensa local. La aparición de Mikel Estrada no fue únicamente una anotación para las estadísticas. Significó la diferencia entre volver a Quito con la obligación de remontar y regresar con una serie completamente abierta. Liga pasó de estar cerca de una derrota preocupante a conseguir una igualdad que le concede mayor tranquilidad para preparar el encuentro decisivo delante de sus aficionados. El delantero ecuatoriano volvió a presentarse en un instante de máxima exigencia. Cuando las opciones se reducían y el conjunto albó necesitaba precisión dentro del área, Estrada encontró el camino. Su intervención mantuvo intactas las posibilidades de clasificación y confirmó que Gustavo Álvarez cuenta con un atacante capaz de aparecer cuando un partido internacional entra en sus minutos más tensos. El 1-1 no garantiza que Liga avance a la siguiente ronda, pero modifica profundamente las condiciones de la vuelta. Los ecuatorianos ya no necesitan remontar una diferencia y podrán buscar la clasificación desde la igualdad. Mirasol, por su parte, tendrá que presentarse en el Rodrigo Paz Delgado y responder ante un escenario donde los universitarios suelen elevar considerablemente su rendimiento. Jugar ante su público representa ahora una oportunidad enorme para Liga. El apoyo de los aficionados, la familiaridad con el estadio y la fortaleza histórica de los albos como locales pueden inclinar la balanza. Sin embargo, el resultado obtenido en Brasil también obliga a mantener la concentración, porque la eliminatoria continúa abierta y cualquier error puede decidir quién permanece en la Copa Libertadores. La reacción dejó además una señal importante para Gustavo Álvarez. Sus jugadores demostraron capacidad para responder ante la adversidad después de un comienzo negativo. No se desordenaron de manera definitiva, no abandonaron la competencia y conservaron la convicción hasta el cierre. Esa respuesta colectiva puede convertirse en uno de los aprendizajes más valiosos de la noche brasileña. El entrenador observó cómo su equipo asimiló la desventaja y continuó buscando soluciones. La anotación de Eduardo pudo derrumbar la planificación, especialmente por la rapidez con la que llegó, pero Liga reorganizó sus esfuerzos. La propuesta de Álvarez recibió reconocimiento porque el conjunto universitario no se dedicó únicamente a sobrevivir, decidió discutir el partido y pelear por el empate. Ese comportamiento explica la sorpresa de la prensa brasileña. Mirasol esperaba aprovechar su condición de local y controlar la eliminatoria desde el primer encuentro, pero se encontró con un rival dispuesto a responder. Liga no viajó para especular durante toda la noche. Su insistencia incomodó al cuadro paulista y terminó arrebatándole una ventaja que parecía suficiente para llegar fortalecido a Ecuador. La valoración del lance se concentró precisamente en esa entrega. El medio siguió el minuto a minuto, remarcó cómo se construyeron las anotaciones y describió la agresividad con la que los albos fueron por el partido. No se trató solamente del resultado final, sino de la manera en que Liga sostuvo la búsqueda después de sufrir un comienzo que amenazaba con desestabilizarlo. En territorio brasileño, cada minuto de resistencia y cada intento ofensivo fueron construyendo un empate de enorme valor. Liga necesitaba probar que podía competir fuera del Rodrigo Paz Delgado y lo consiguió en un escenario adverso. Aunque hubo errores y momentos de peligro, el equipo ecuatoriano encontró una respuesta cuando la noche parecía inclinarse definitivamente hacia el conjunto anfitrión. La igualdad también cambia el estado emocional de ambos equipos. Mirasol dejó escapar una ventaja obtenida muy temprano y ahora deberá visitar Quito sin margen para relajarse. Liga, mientras tanto, regresará sabiendo que pudo levantarse, competir y anotar en Brasil. Esa confianza puede resultar determinante durante la preparación de un encuentro de vuelta que exigirá máxima responsabilidad. No obstante, Gustavo Álvarez tendrá aspectos que corregir. La equivocación de Luis Segovia dejó una advertencia que no puede ignorarse, porque en una serie de eliminación directa los errores suelen pagarse con dureza. Liga deberá mejorar su seguridad defensiva y evitar concesiones tempranas, especialmente ante un Mirasol que ya demostró su capacidad para aprovechar cualquier espacio disponible. También será necesario mantener la ambición que permitió rescatar el encuentro. Defender el 1-1 como si la clasificación estuviera asegurada sería una lectura peligrosa. Liga tendrá que salir a buscar el resultado en Quito, utilizando su fortaleza como local, pero sin perder el equilibrio. La vuelta demandará inteligencia, intensidad y una ejecución mucho más precisa en ambas áreas. Mikel Estrada llegará reforzado después de convertirse en el hombre que sostuvo las aspiraciones universitarias. Su anotación puede elevar la confianza de todo el frente ofensivo y darle a Liga una referencia fundamental para atacar. El delantero ya dejó su marca en Brasil, ahora deberá intentar repetir su influencia cuando el Rodrigo Paz Delgado reciba el capítulo definitivo de la serie.
Para los aficionados albos, el empate representa esperanza, pero también una invitación a acompañar al equipo con mayor fuerza. Liga consiguió fuera de casa el resultado que necesitaba para trasladar la definición a su estadio. La misión todavía no está terminada, aunque la reacción en Brasil demostró que este plantel posee argumentos futbolísticos y carácter para perseguir la clasificación. La Copa Libertadores suele castigar a quienes pierden la concentración y premiar a quienes resisten hasta el último momento. Liga experimentó ambas caras en un mismo encuentro, comenzó pagando una equivocación y terminó celebrando la perseverancia. Del error de Luis Segovia a la aparición de Michael Estrada, el conjunto ecuatoriano atravesó una noche cargada de tensión, riesgo y alivio. El reconocimiento del lance confirma que la actuación alba no pasó inadvertida. Liga dejó una imagen competitiva, sostuvo su propuesta y consiguió que un medio brasileño resaltara su entrega. Para un equipo que normalmente construye sus mayores fortalezas como local, responder de esta manera como visitante representa una señal alentadora antes de disputar los 90 minutos definitivos en Quito. Ahora queda la gran interrogante: ¿podrá la Liga de Gustavo Álvarez aprovechar este valioso empate, imponerse en el Rodrigo Paz Delgado y completar ante Mirasol una clasificación que comenzó a construir con carácter en Brasil? Quiero conocer sus opiniones sobre la reacción del equipo y la aparición decisiva de Michael Estrada. Los leo en la bandeja de comentarios, mi gente.